Esta es la historia de unos policías que se toparon con algo siniestro, no desconocido, pero poco común. Ellos iban rumbo al Estado de México, pero no les habían dado viáticos para ese viaje, por lo cual no tomaron la autopista. Ellos iban cortando camino por municipios y por pueblitos. Incluso muchos de estos caminos no tenían carretera como tal, sino que era terracería. Ya era de noche y ellos venían por un poblado llamado Las Palomas. En este poblado no había carretera tal cual, entonces iban en un camino a media montaña. La única luz que ellos veían eran los faros de la camioneta de la patrulla en donde iban. Y de pronto, en medio de la nada, la patrulla comenzó a fallar. Sentían que la patrulla daba unos jalones, ya no respondía hasta que se apagó el motor. Y no solo el motor dejó de funcionar, sino que toda la camioneta se murió. Es decir, que ya no tenían ni esa luz. Los dos policías se bajaron para checar el motor, pero vieron que no sabían qué tenían, no sabían cómo repararlo, entonces decidieron hablar por radio para pedir ayuda. Cuando tomaron el radio, lo único que escuchaban era estática y como palabras distorsionadas, y ellos supusieron que era pues por la lejanía de la carretera en donde ellos estaban. A pesar de que era verano, ellos sentían ráfagas de aire helados. Pero fue hasta que escucharon unos gritos que ellos se pusieron alerta. Estos gritos eran gritos de dolor de una mujer. Ellos, sin pensarlo dos veces, tomaron sus armas y se fueron a buscar de dónde venían estos gritos. Cuando ellos iban caminando a buscar a la mujer gritando, se dieron cuenta que el sonido venía de diferentes direcciones, por lo cual se separaron para cubrir más terreno y encontrarla rápido. Llegaron a una especie de camino oculto y ahí vieron a la mujer. Estaba acostada, con el rostro tapado, tenía un vestido blanco y esos gritos era porque estaba a punto de dar a luz. Y los gritos sí eran de dolor porque estaba sufriendo por esto. La mujer no había notado la presencia de los policías porque ellos llegaron por la parte de atrás de la mujer. Cuando se acercaron ya le alcanzaron a ver el vientre de la mujer y se dieron cuenta de que se movía de una forma muy extraña, como si el bebé estuviera desesperado por salir. Los policías se acercaron con cuidado y cuando estaban a punto de llegar a la mujer, sale el bebé. Los policías dijeron que olía a podrido, o sea, era un olor muy nauseabundo. La mujer se desmaya cuando sale el bebé y ellos se acercaron a auxiliarla, trataron de prender pues las linternas que tenían y nomás no funcionaron. Ellos estaban muy ocupados con la señora, entonces no se dieron el tiempo de voltear a ver al bebé. Hasta que hizo un sonido extraño y fue que ellos ven qué era. Ya que dicen que eso no era un bebé, ya que tenía cara de perro, la mandíbula llena de colmillos y sus ojos estaban en blanco. En ese momento la mamá despierta y como estaba muy débil por el parto, lo único que hacía era arrastrarse con manos y pies alejándose del bebé, de su bebé. El bebé hacía sonidos entre graznido y gruñido. Y la mamá desapareció, ya no la volvieron a ver. Esta criatura que acababa de nacer se lanza a atacar a uno de los policías, por lo cual su compañero usa su arma, pero no funcionó. Se echaron a correr, llegaron a la patrulla que recuerden no encendía, por lo cual lo único que pudieron hacer fue encerrarse dentro de ella. La criatura esta lo sigue, no logró meterse a la camioneta con ellos, pero sí estaba encima de la camioneta y movía la camioneta como si tuviera muchísima fuerza y recuerden acababa de nacer. El compañero que ya había sido atacado ya estaba en medio de un ataque de pánico, entonces saca su arma otra vez y le apunta, pero otra vez no sirvió. Y como estaba en medio de esta crisis, decidió salirse de la patrulla e irse corriendo. Obviamente la criatura fue atrás de él. Esta criatura lo alcanzó, lo derribó y le arrancó un pedazo de oreja. Su compañero salió atrás de ellos con una vara de metal que traía en la patrulla pues para quitárselo de encima. Sí logró quitárselo de encima, entonces se lo lleva a la patrulla para pararle la hemorragia con el botiquín de primeros auxilios que traían. A pesar de que ya no veían a esta criatura, lo escuchaban como hacer ese como gruñido a lo lejos. Pasa una hora que ellos están ahí encerrados, hasta a punto de amanecer cuando escucharon un motor. Entonces sale el policía corriendo y ve que venía un camión. Él le hizo señas, le gritó y el camión no se paró, a pesar de que sí lo vio. De hecho, dijo el policía que parecía que más bien le aceleró más en cuanto vio que ellos estaban pidiendo ayuda.
Muy desconsolado, el policía va caminando otra vez hacia la patrulla cuando logra ver que su compañero adentro está como alejándose de algo, lleno de pánico. La criatura había regresado, se había subido a la patrulla y estaba tratando de alcanzar a su compañero. Y de nuevo, el compañero sale de la patrulla y se mete hacia la montaña, corriendo, y la criatura tras de él. A pesar de que el otro policía corrió, los persiguió, los buscó, les gritó, no los encontró. Ya no recuerda cuántas horas estuvo buscando a su compañero cuando se topó a una pareja local. Y les platicó todo y les dijo que si por favor lo llevaban al pueblo para pedir ayuda. Lo llevaron al centro y el policía llama a su comandante, le cuenta todo y le dice: necesitamos ayuda urgente porque mi compañero está desaparecido. Cuando llegó el grupo de apoyo como 3 horas después, les preguntaron de que se alcoholizaron o algo así porque la historia está un poco extraña, pero cuando vieron el estado de la patrulla se dieron cuenta de que sí había pasado algo raro. Porque la patrulla le hacía falta la mitad de una llanta, la sirena estaba partida a la mitad y así como rasguños por todos lados. Rasguños como de un animal grande. Y bueno, les creyeron, pero su compañero se había perdido. Estuvieron buscándolo como por 8 horas hasta que lo encontraron cerca de una presa. Estaba tirado boca abajo, muy mal herido, pero aún con vida. Estaba rasguñado de todo su cuerpo, sus signos vitales estaban muy débiles, por lo cual se lo llevan a un hospital. Cuando despierta, el compañero, ya le preguntan qué pasó y él recordaba que sí salió corriendo, la criatura iba detrás de él y que logró derribarlo muchas veces y que hacía como por morderle el cuello, pero él se protegía y por eso es que pues no lo dejó sin vida. Al salir del hospital, este policía renunció, ya no quiso regresar a su trabajo. Y después se dieron cuenta que en ese lugar donde ellos se quedaron había muchas leyendas y muchos avistamientos de nahuales, brujas y demás. Este caso fue contado hace yo creo unos 9 años en el programa de radio de La Mano Peluda. Mucha gente no le creyó, le dijeron muchas cosas a quien contó esta historia, pero muchos otros y sobre todo las personas que viven en este tipo de poblados saben que estas cosas con los nahuales sí pasan. Si les ha pasado algo parecido, escríbanmelo, por favor. Les voy a contar una historia un tanto diferente. Ni este ni ninguno de mis videos es con la intención de ofender creencias de alguien, simplemente es la experiencia de una chica. Esta historia empieza con los papás de la chica, que ella dice que creen en todo. Es decir, en Jesús, en la Santa Muerte, en brujería, en todo. A su papá le gustaba mucho ir a misas de diferente tipo, pero sobre todo le gustaba mucho ir con una persona que le hacía limpias. Además de limpias, le daba baños de buena suerte para que le fuera mejor y mejor en su trabajo y en su vida en general. Ahora es aquí cuando la mamá de esta chica queda embarazada de ella y esta misma persona que le daba los baños de buena suerte a su papá le dijo que alguien le había echado algún tipo de maldición o brujería para que ese embarazo no se lograra. Entonces esta persona le dijo: yo te voy a ayudar a quitarte este trabajo que te hicieron, pero lo vamos a hacer en nombre de alguien, y ese era del niño Tomasito. No me envió una foto como tal, pero lo que yo estuve googleando es que es más o menos así. Total, con todas las misas que se le ofrecieron a este niño Tomasito, la mamá logró liberarse de ese trabajo que esta persona le dijo que tenía. Entonces, desde que ella nace, la llevan a misas para adorar a este niño Tomasito y agradecerle que pues ella nació. Dice que era por lo menos 2 veces a la semana que iban a estas misas. Esto pasó durante años. Ellos varias veces a la semana la llevaban a que diera las gracias, pero mientras ella más crecía y percibía lo que pasaba en esas misas, más miedo le daba ir. Ya que dice que después de esas misas también como que los barrían con hierba y un huevo. Y después le daban ofrendas a este niño Tomasito, que normalmente era una bolsa de dulces porque pues es un niño. Dice que a la hora de entregar la ofrenda se hacía una especie de ritual en la que la señora que hacía la misa se le metía de alguna manera el espíritu del niño Tomasito y ella empezaba a actuar como niña. Primero que nada, ella se quejaba y hacía unos rezos que nadie comprendía. También hacía voz de niño y pronunciaba mal algunas palabras. Preguntaba cosas sin sentido, así como lo haría cualquier niño. Vagaba por el lugar, pasaba en medio de la gente y si iba a pasar algún desastre con alguna persona se lo decía. No había ni una sola vez
que no se le acercara a la chica de la historia. Dice que no le decía nada, simplemente se reía y que le daba un dulce y ya se iba como a la siguiente persona. Lo cual, les digo, conforme ella iba creciendo y era más consciente de lo que estaba pasando, cada vez se ponía más nerviosa. Después de esto, sus papás empezaron a comprar figuras del niño Tomasito y las llevaban a su casa, pero dice que nunca duraban muchísimo. Pasaba algo bien raro porque si la ponían en una superficie, al ratito aparecía rota, como si se cayera sola, desaparecían las figuras. El caso es que compraban y compraban porque siempre les pasaba algo a las figuras. Y en cuanto sus papás empezaron a traer estas figuras, como que empezaron a manifestarse cosas raras en su casa. Por ejemplo, las cosas se movían de su lugar solas. Parecía como si alguien pasara corriendo al lado tuyo. Escuchaban pasos, cosas de ese estilo que no habían pasado antes. Esta chica comenzó a sentir que eso que estaba en su casa la seguía hasta cuando ella iba a la escuela, porque cuando iba camino hacia la escuela sentía como alguien escondido atrás y cuando ella volteaba veía que alguien se ocultaba, pero no era nadie. Ya que se alejaba lo suficiente de su casa, dejaba de pasar esto. Pero la vez que estuvo todo más fuerte fue en una ocasión donde ella estaba jugando con su hermano menor a que se aventaban un peluche. Entonces su hermano se lo avienta, ella no lo alcanza a atrapar y cae abajo de la cama. Su mamá los estaba observando. Entonces cuando la chica apenas se agacha para estirar la mano abajo de la cama, el peluche sale volando pues en dirección contraria. La reacción de su mamá fue comenzar a regañar al niño Tomasito. Y le decía cosas como ya deja de hacerles travesuras, no muevas cosas, etc. Cuando algo se rompía volvían a repetir esto, regañar al niño Tomasito, que el regaño pues iba como al aire, pero se supone que el niño Tomasito sí lo escuchaba porque poco a poco empezaron a pasar menos y menos cosas de este estilo. Sus papás ya no compraron más figuras sobre él hasta que una vez su papá llegó con un cuadro pequeño de esta imagen. Y sus papás le dijeron, bueno, de tanto que hemos regañado al niño Tomasito, ya no les va a hacer ninguna travesura. Cabe aclarar que la chica de la historia como que duda de todo esto, o sea, no le gustaba cómo se sentía, no le gustaban las misas que se hacían en nombre de él ni nada. Porque ella dice, si los niños fantasma no existen, entonces ¿qué es esta cosa a la que le estamos pues rezando? Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya han escuchado algo sobre el niño Tomasito? ¿O personas dudaron sobre la maldición del muñeco Robert hasta que les pasó esto? Por si no lo conocías, él es Robert. Es considerado uno de los muñecos más poseídos de todo el mundo. En 1906 había un niño llamado Robert Eugene, a quien le fue regalado este muñeco por un trabajador de ahí de su casa. Tiene vestimenta de marinero y este perrito que lo acompaña. A simple vista parece inofensivo, pero se cree que a este muñeco le pusieron un tipo de maldición para vengarse de la familia de Robert Eugene, el niño. Cuando le hacen este regalo al niño queda encantado con su muñeco, hacía todo con el muñeco Robert. Pero sus papás fueron los primeros en darse cuenta que algo extraño pasaba por las noches desde que había llegado el muñeco. Lo primero que escucharon fueron pasos pequeños y risas macabras. Después empezó a escalar cuando escuchaban a su hijo platicando y otra voz contestándole. Cuando se acercaban a ver, solamente estaban el niño y el muñeco. Los vecinos de la familia veían al muñeco asomado por las ventanas observándolos. Pasa el tiempo, mucho tiempo, el niño creció, se casó, se fue de su casa y se llevó a su muñeco con él. Pero en esta nueva casa, con su esposa, puso a Robert el muñeco en el ático y ahí lo dejó abandonado, lo cual se dice que hizo enojar bastante al muñeco, ya que en la noche se escuchaba mucho ruido en el ático como si el muñeco estuviera intentando salir. Pasa el tiempo y el dueño original y su esposa mueren y esa casa donde vivían se vende. Los siguientes dueños encontraron a Robert ahí en el ático y su hija no dudó en adoptar a este muñeco como si fuera suyo. Pronto se arrepentirían profundamente de esta decisión, ya que afirmaban que este muñeco estaba vivo y quería lastimar a la niña. Actualmente Robert se encuentra en un museo de Estados Unidos en el estado de Florida y a Robert no le gusta que le tomen fotos sin pedirle permiso. Tú te le vas a acercar y le vas a decir, Robert, te puedo tomar una foto, y puede pasar muchas cosas, puede ser un destello en sus ojos, puedes tú como que pensar alguna respuesta y eso es si sí o si no te da permiso. Aún así, hay personas que esto no les importa y le toman fotos.
Les pasan muchas desgracias a las personas que le toman fotos sin permiso, ya que hay numerosos casos de personas que se desviven de una u otra manera después de haber visitado a Robert y no haber seguido las instrucciones. De hecho, si ven todas estas cartas y papeles que tienen pegados alrededor, son cartas de personas que le están pidiendo por favor a Robert que pare la maldición que les puso. Entonces llega la historia de estas personas. Estas personas llegaron a la exhibición de Robert, lo vieron y le tomaron fotos sin pedirles permiso. Que ojo, que cada que alguien visita el museo se les dice, oigan, si le quieren tomar una foto a Robert le tienen que pedir permiso. No les importó, no lo hicieron y le tomaron fotos. En cuanto ellos salen del museo, empiezan a experimentar cosas que ellos decían, es que tanta mala suerte no puede ser coincidencia. Todas las fotos que se tomaron después de que vinieron al museo salían terribles. Ya que llegaron a sus casas sentían que los observaban y en general toda la vibra de su casa cambió para mal. Y es cuando están platicando de esto que toman esta foto. Justamente estaban platicando sobre Robert y todo lo que había pasado después de que lo fueron a ver. Aún así, experimentando todo lo que estaban experimentando, seguían dudando un poco de si esto pasó gracias a Robert y siguieron diciendo de qué pasaría si lo mencionaban y lo invocaban. No sé si ustedes ya pudieron percibirlo, aquí les va un zoom. Aquí está el zoom. Ella es quien tomó la foto de Robert sin permiso y vean lo que tiene justo en su cabeza. Se le ven los ojos, la boca y no era ninguna persona viva, nadie que estuviera con ellos. Inmediatamente después de que vieron esta fotografía, la chica decide escribirle una carta a Robert para pedirle perdón sobre lo que había hecho. Hay muchísimas experiencias sobre esto. No por nada, Robert está rodeado de miles y miles de cartas de todas partes del mundo. Así que dime, a este punto, ¿le pedirás permiso para tomar una foto? Antes de comenzar con la historia, quiero que observen esta foto. Cómo está aquí una persona sentada, una persona en cama y aquí otro par de pies. Esta historia es de una enfermera 100% escéptica a todo lo que tenga que ver con lo paranormal hasta esta vez. Toda su vida y todo lo que ella pensaba cambió a partir de esta situación. Ella ya tenía unos años siendo enfermera, pero a lo que más se dedicaba era a asistir pacientes adultos mayores que ya estaban a punto de fallecer. Los mantenía cómodos, les daba sus medicinas, etc. Por lo que ella ya estaba 100% acostumbrada a todo este tipo de situaciones. En esta ocasión, ella estaba en el carrito de medicinas preparando la medicación de un paciente. Cuando llega su asistente, se le acerca y le dice, oye, cierta paciente que no era a la que le estaba preparando la medicina acaba de recibir visitas ya que esta paciente ya estaba despidiéndose de sus familiares. A lo que ella pensó, ok, no hay suficientes sillas para los familiares en ese cuarto de esa paciente, entonces acabo de organizar la medicación de este otro paciente y después me paso a llevarles más sillas. Ahora el detalle está en que al cuarto donde iba a llevar la medicación estaba justo enfrente de donde tenía que llevar las sillas. Entonces en su camino para llevar la medicación al paciente correcto, pasa, les digo, enfrente del cuarto donde tenía que llevar las sillas y voltea y es que ve la escena. Esta escena, es decir, su paciente en su cama, uno de sus familiares sentado y dice que vio este par como de pies a un lado, o sea, del otro lado de la cama donde no podía verle el resto del cuerpo, simplemente veía esto. ¿Y por qué es que se fijó tantísimo en ese par de piernas? Y es que la vestimenta que traía era como muy distintiva, ya que eran pantalones negros, zapatos negros y así como muy elegante pues. Y también se le hizo raro pues que estuviera así como tumbado en el suelo. Pensó pues está descansando o no sé qué está pasando, pero ahorita le llevo una silla. Entonces entra al otro cuarto donde tenía que llevar la medicina, se la da, dice que se tardó entre 30 a 45 segundos aproximadamente, o sea, nada. Cuando pues nada más se cruza de un cuarto a otro para entrar a dejar sillas. Pero se da cuenta que las piernas ya no están, o sea, quien estaba ahí acostado ya no estaba. Ella va y se asoma y pues no ve a nadie, por lo cual le pregunta a esta persona que sí estaba ahí sentada que dónde estaba su otro familiar porque apenas le traía una silla. Ahora, cabe aclarar también que vean la vestimenta que traía esta persona, este familiar, nada que ver con esto de acá. Entonces no eran la misma persona.
Entonces, como les digo, le pregunta a ella, oye, ¿qué pasó con el otro familiar? Porque pues vi que estaba ahí acostado boca abajo. A lo que ella contesta, no, aquí no ha habido nadie más que yo todo este tiempo. Para rectificar le pregunta, ¿eres la única persona que ha estado todo este tiempo con esta paciente? Y le vuelve a decir que sí. Y pues sí, la enfermera solamente estaba viendo a quien estaba sentada y a su paciente en su cama. Por si acaso, checó en las cámaras para ver quién había entrado a ese cuarto y no, nada más era la persona que estaba sentada quien se veía que entró. Y además de que nadie salió en el lapso de 30 segundos que ella se ve que entra hacia el otro cuarto a dejar la medicina y luego vuelve a pasar al cuarto donde tenía que llevar la silla. Había más personas afuera, familiares de otros pacientes, y nadie traía esa misma vestimenta, nadie, o sea, ella se estuvo fijando, nadie. Entonces, ¿de quién eran este par de piernas? ¿Por qué estaba boca abajo acostado? Y como les digo, solamente pudo ver este par de piernas, no veía el resto del cuerpo. Si recuerdan, al principio les dije que el asistente le había dicho que habían llegado familiares, en plural, a visitar a esta paciente. Es decir, que el asistente también había visto esto. Les aseguro que más de uno de ustedes han escuchado alguna historia extraña o este tipo de apariciones cuando hay alguna persona que ya está a punto de irse de este mundo. Si tienes una parecida, cuéntamelo en los comentarios. Que tu entidad te empiece a seguir durante tu infancia es una cosa, pero que te siga hasta tu vida adulta ya con tus hijos es otra, y creo que es más preocupante. La historia de esta chica comienza en el 2001, cuando sus papás compraron una nueva casa, y de ahí todo se desató. La compra de la casa en cuestión estuvo rara. Los papás de la chica fueron a esta casa porque en esa casa estaban vendiendo una lavadora y una secadora. Entonces realmente los papás fueron a comprar esto, no la casa. Pero entre la plática, cuando estaban haciendo esta compra-venta de la lavadora y secadora, los dueños anteriores les dijeron de que, oigan, estamos vendiendo la casa súper barata, ¿no la quieren ustedes? Entonces los papás de la chica se emocionaron mucho porque era una casa en buen estado, grande, y por el precio se les hacía una ganga. Pero esta emoción no les dejó ver que realmente es que los dueños anteriores estaban muy desesperados por vender la casa. Entonces pues ya, compran la casa y se mudan ahí. Al pasar unos cuantos meses, la mamá de la chica empieza a ver un niño ahí. Por la estatura, parecía ser que el niño tendría alrededor de unos 5 años. Lo veía especialmente cuando la chica que me envió la historia y sus hermanos estaban en la escuela. Hubo incluso una ocasión donde este niño le llamaba mamá, mamá, mamá en la casa. Les repito, todos los que sí eran niños estaban en la escuela, entonces pues no era ninguno de ellos. Pasó el tiempo y este niño se seguía apareciendo ahí. Pero esta vez se percataban de que escondía cosas de los niños, o sea, de los hermanos de la chica. Y con el tiempo, no solo su mamá veía al niño, sino que todos en la familia lo alcanzaban a ver. Un día platicando su mamá con la vecina le hizo un comentario como, ay, es que me sorprende que ustedes ya tengan tantos años en la casa porque han pasado como 10 familias en esta casa y no duran más de 2 años. ¿Quién sabe por qué? Para ese entonces, ellos ya tenían 4 años ahí. Total, por una u otra cuestión, la situación económica de esta familia se empezó a poner difícil, a tal grado de que vendieron su casa. Se mudan y pasó un tiempo considerable al grado de que la chica que envía la historia se embaraza de su primer hijo. Su mamá estaba vuelta loca de felicidad, era el primer nieto y ya saben. Pero en cuanto el bebé nace, y esto lo he escuchado ya en muchas ocasiones, en cuanto el bebé nace, las cosas empiezan a ponerse feas. Incluso peores de cuando veían al niño al principio, que todos eran niños. Ya que esta cosa, lo que haya sido que estaba ahí en su casa, ahora molestaba al bebé. Lo curioso es que seguían viendo al niño, pero ahora rondando al bebé. Recuerden que antes, cuando todos eran niños en la casa de sus papás, como que molestaba más a los hermanos y a su mamá. Pero esta vez estaba con el bebé. Y lo vieron, les digo, múltiples veces alrededor de la cuna del bebé y de las cosas del bebé. Ojo aquí que ellos se cambiaron de casa muchas veces, se cambiaron de ciudad y esa cosa los perseguía. Entonces esta chica, la de la historia, en la actualidad ya vive en su propia casa con su esposo y su bebé.
Y no pasó mucho tiempo de que se fueron a esta casa cuando empezaron a pasar cosas. Lo primero que notaron fue que los juguetes de su bebé se movían y sonaban solos. En una ocasión, ya era de noche, y escucharon que tocaban la puerta de su casa. Ahora, esto era imposible porque para pasar a la puerta de la casa tenían que primero pasar el portón. Es decir, que si alguien estaba tocando en la calle, tocaban el portón, no en la puerta principal de la casa. Espero que sí me esté dando a entender. El esposo de la chica como que se paró para abrir la puerta y la chica le dijo, no la abras, no es nadie. Y su esposo le dijo, no, a ver, déjame ver quién es, y abrió la puerta. En cuanto abre la puerta, tenían un perro, el perro se acercó a la puerta, empieza a gruñir y empezaba a oler como alrededor del esposo de la chica y ladraba más. Esa misma noche que abrieron la puerta al escuchar que estaban tocando, sentían que estaban los tres en su cuarto, ¿no? El esposo, la chica y su bebé. Escuchaban como alguien se acercaba caminando. Bueno, por decir alguien, porque dice que realmente se escuchaba como pezuñas, básicamente. Como alguien pesado, pero con pezuñas, se acercaba caminando hacia el cuarto. Tan pesado que incluso rechinaba cuando iba como pisando la madera. Y si ustedes dicen hasta este punto, bueno, a lo mejor era el perrito era un Shih Tzu, o sea, no chiquito, ni al caso. La siguiente parte es triste, pero pasa mucho cuando hay alguna infestación paranormal o de este tipo en tu casa, ya que el perrito murió de una forma totalmente desconocida. Ya llevaron el cuerpecito pues al veterinario y el veterinario les dijo, no tengo idea, no hay nada que yo pueda decir que por esto murió. Dice que lo único raro es que el cuello del perrito como que estaba arqueado, o sea, es muy raro. Que incluso el veterinario dijo que él nunca había visto nada así. A los pocos días mueren los pajaritos que ella tenía, de la misma forma, el cuello se les arqueaba. Cuando murió el perrito y los pajaritos, ellos decidieron no tener más animales porque realmente es que no sabían qué estaba pasando. Ella tiene una teoría, y es que dice que o sea, lo de el niño que veían en casa de su mamá y así, se quedó con su mamá. Pero a ellos les está pasando esto a partir de que el esposo abrió la puerta. Entonces ella cree, y le preguntó como a varias personas, y le dijeron que más bien alguien la tiene como trabajada. Si saben a lo que me refiero, o sea, como con brujería. Y ella sospecha de su suegra. Ha habido muchas situaciones por la cual ella y su esposo creen que sí fue su suegra quien les mandó a hacer todo esto. Porque incluso también se lleva mal con su otra hija y también a la hija le anda pasando cosas similares. O sea, con la cuñada de la chica de la historia. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Realmente es que algo oscuro hay en su casa, pero ¿cómo lo combates? Además, cometieron el error de decirle que pasara, o sea, le abrieron la puerta. Leo sus comentarios. A veces hacer rituales que vemos en internet y que no entendemos bien qué es lo que estamos haciendo no es buena idea. Como el caso de la historia que les voy a contar hoy. Por cierto, si ven algo aquí en el closet, pues sí, siempre se ve algo. Ya hasta tiene nombre el fantasma. El chico que mandó esta historia pertenece a una familia que siempre fue muy creyente. A muchas cosas, por ejemplo, a la religión, a lo místico, y algunos miembros de su familia practicaban como una especie de brujería. Entonces toda su familia siempre creció y escuchó historias de diferentes cosas, ¿no? O sea, tanto paranormales, tanto de criaturas, tanto de cosas así. Pero una hermana de su mamá tomó la decisión de irse hacia una religión nada más. Y entonces esta tía del chico de la historia crió a todos sus hijos dentro de esta misma religión. Pero de una manera ya no sana, vamos a ponerlo así. El más afectado en toda esta situación fue el hijo menor, primo de quien envió la historia, ya que al crecer y ver toda la situación de cómo estaba, él estaba muy temeroso de que sus papás, por diferentes situaciones, se separaran. Entonces, con este miedo que el niño sentía, empezó a buscar en internet rituales para que sus papás se quedaran juntos. Y rituales oscuros. Y a ver, ojo que dice rituales, o sea, no nada más hizo uno, hizo varios. Y eran rituales muy pesados. Tanto que sus papás comienzan a ver cómo poco a poco su hijo menor empieza a decaer. Su personalidad comienza a cambiar. Y que las cosas en su casa se estaban poniendo un tanto extrañas. Esta casa en cuestión tenía una vibra muy fea.
ya no solo para los miembros de la familia que vivían ahí, sino para los demás. La vibra de la casa estaba muy pesada, la casa de repente se ponía como muy oscura y estaba muy calurosa. Al contrario de otras situaciones donde he oído que empiezan a pasar cosas raras y de repente cuartos se ponen muy fríos, pues acá era al contrario. Si ellos están en invierno, adentro de la casa estaba hirviendo la casa. Entonces los papás de este chico toman la decisión de mudarse momentáneamente a casa del chico que nos envía la historia. ¿Y por qué a esta casa en específico? Pues bueno, en la ciudad donde estaba esta casa, donde vivía el chico, había un padre que era famoso porque había hecho ya varios exorcismos y era precisamente lo que le querían hacer a este niño. Y lo llevan. Lo que nos esperaban era que todo empeoró. Todos los primos dormían en un solo cuarto, eran 4 personas en un cuarto. De esos 4, uno era el poseído y los otros 3 no. Todas las noches, los otros 3 primos tenían que aguantar que el primo poseído se riera por las noches con una voz que no era la suya. Hablaba en idiomas extraños que no conocían. Y no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están dormidos, pero sienten que alguien los está viendo y eso los hace despertarse. Bueno, en más de una ocasión a estos 3 primos les pasó esto y cuando abrían los ojos descubrían que el primo poseído los estaba viendo directamente quién sabe hace cuántas horas. El punto crítico de esta historia fue que una noche estaban los 4 primos ya en su cuarto y las mamás estaban en la cocina discutiendo pues cuáles eran los próximos pasos a seguir para solucionar esta situación. El primo poseído se levantó del cuarto de la nada y se fue sin decir nada. Momentos después de que el primo salió del cuarto, se empiezan a escuchar unos gritos horribles de él en otro cuarto. Obviamente todos salieron corriendo para ver qué estaba pasando y cuando vieron, los adultos decidieron que los otros 3 niños los iban a separar en diferentes cuartos y que al primo poseído le iban a hacer rituales japoneses que su mamá practicaba. Ahora, cuando a cada uno lo ponen en un cuarto separado, las cosas se empiezan a poner bien turbias para cada uno de ellos. Uno de los primos estaba en un cuarto con la luz prendida y él decía que no había manera de que se hiciera una sombra en la pared y se moviera, ya que él era el único en el cuarto. Otro de sus primos escuchaba dentro de su cuarto, donde también estaba solo, rezos de voces ajenas a sus papás o a sus mamás, o cualquiera de su familia. Y el tercer primo escuchaba pasos dentro de su habitación que se acercaban a él, se alejaban, como que corrían, se tropezaban y demás. Mientras le practicaban el exorcismo o estos rituales japoneses, pues tardó un tiempo. Al día siguiente llevaron otra vez al primo poseído con el padre y después de ahí como que poco a poco comenzó a mejorar la cosa. Para toda la familia esta fue una experiencia horrible, pero sobre todo para los primos porque algunos de ellos tenían solo 10 años. Y con esta es otra historia de rituales que nos hacen creer una cosa pero al final son otra cosa totalmente diferente. ¿Les ha pasado algo parecido a ustedes? Díganmelo en los comentarios. Y recuerden que si tienen una historia aquí les dejo el mail para que ustedes me la envíen. Ahí me pueden poner fotos, videos, audios, todo lo que ustedes quieran y yo los estoy... La que les voy a platicar hoy es la razón por la cual a veces no sabemos con qué intención nos dan las cosas a algunas personas. Es decir, que a veces recibir regalos no sale tan bien. Esta historia la platicaron en un live que hicimos donde ustedes pueden contar sus experiencias paranormales en vivo. Si quieren más detalles se los voy a decir al final por si quisieran participar. Este chico platicó que una mujer le regaló a su papá una colección como de payasos de porcelana. Eran 3. Por la descripción que nos dio son más o menos así, que la cara, las manos y los pies son de porcelana, pero el demás cuerpo es de tela, entonces se puede mover. Entonces a su papá le regalan la colección completa. Decidieron colgar en la pared como una plataforma y ahí acomodar a los 3 payasos. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me dan mala vibra estas cosas. Total, ya tenían unos días los payasos ahí en su casa colgaditos, todo muy bien. En donde los habían colgado era justo en la pared antes de entrar al baño. Entonces este chico en cuestión le dieron ganas de ir al baño una noche, se levantó y fue al baño. Dice que ya le daba miedo pasar por donde estaban los payasos, entonces pasó sin voltear a verlos. Recuerden que era de madrugada. Ya fue al baño, se estaba lavando las manos y con la visión periférica nota que algo se está moviendo. Voltea un poco los ojos y ve que una piernita, como que ya saben, se levantó y volvió a ponerse en su lugar. Él pensó como, no, me lo estoy imaginando, estoy dormido. Eso fue una noche. Pasan otras noches y de nuevo va al baño por la madrugada. Hace lo mismo, pasa derecho sin siquiera voltear a ver a los payasos.
Cuando va saliendo del baño, alcanza a ver que algo se está moviendo, pero esta vez sí volteó a ver a los payasos. Lo que se estaba moviendo era la cabeza. El movimiento que estaba haciendo era que se estaba acomodando la cabeza así, derecha, como si lo hubieran volteado a ver, pero como él se dio cuenta, estaba poniendo su cabeza, el payaso, en posición original. Esto lo asustó terriblemente, se fue a su cuarto, no dijo nada, porque pensó, pues yo ya estoy grande, si le digo a mis papás se van a burlar de mí, de que me dan miedo los payasos. A partir de esta noche, él hacía de todo para no salir de su cuarto ya cuando era de madrugada. Pasan unos días más y bueno, pues ya en la mañana se levanta, sus papás ya están desayunando en la cocina y escucha cómo su papá le está diciendo a su mamá que le pasó exactamente lo mismo que a él. Es decir, que fue al baño, alcanza a notar que algo se está moviendo y cuando voltea en dirección a donde algo se mueve, ve que la cabeza está girando. Igualito que el chico de la historia, como si el payaso lo estuviera viendo y luego pone su cabeza en posición original. Entonces el chico les dice, oigan, a mí me pasó exactamente lo mismo, no les quería decir, pero, algo está pasando con esos payasos. Entre todos deciden que se van a deshacer de los payasos, que los van a tirar. Entonces su mamá decide ponerlos en una bolsa negra. Y dice, ok, me los voy a llevar cuando me vaya a trabajar porque en el camino que hace para su trabajo ahí hay un bote de basura y ahí los voy a dejar. Aquí viene la parte más aterradora de todo. Desde una noche antes, su mamá pone los payasos en la bolsa negra y los prepara para el día siguiente porque se iba muy temprano. Entonces ya sale de su casa con todo y la bolsa de basura y nota que conforme va caminando, la bolsa con los payasos, que ¿cuánto puede pesar? 1 kilo a lo mucho, mientras más pasaba el tiempo se le iba haciendo más y más y más pesada. Al punto en el que casi la iba arrastrando de que ya no podía con el peso. Solo traía los payasos y cuando salió de su casa la cargaba perfectamente. Mientras la señora iba pensando en esto de que, ¿qué onda con la bolsa? Porque se está haciendo más pesada, se empieza a dar cuenta que está muy sola en la calle y se empieza a poner nerviosa. Entonces, de lejos ve que viene otra señora caminando y se tranquiliza un poco porque dijo, viene alguien. Esto es lo peor, porque cuando se va acercando esta persona a la señora, a la mamá de este chico, nota que tiene la cabeza así como agachada, es decir que le veía como de aquí para arriba nada más. Cuando están a punto de cruzarse frente a frente es que ve que era eso. Cuando pasan de frente, la persona que venía levanta la cara y la señora ve que no tiene labios, o sea, como si se los hubieran arrancado y se le veían los dientes nada más. Obviamente la señora, la mamá de este chico, se le queda viendo, pues estaba muy impresionante la imagen. Y esta persona, les digo, la que no, se le veían los dientes, la voltea a ver y luego voltea a ver a la bolsa. La señora ya estaba desesperada por largar la bolsa en donde sea. Llega por fin a donde está el basurero, tira la bolsa y ya se va a su trabajo. Cuando llega a casa ya le cuenta pues al chico de la historia y a su esposo. Y ellos pues cuentan la historia completa a más personas con el paso del tiempo. Y aquí les dan diferentes como teorías. Una de ellas, saben que los payasos traían algún tipo de brujería para hacerles algo. Y la número 2 es que no saben de dónde venían estos payasos, no saben si eran nuevos, no saben a quién pertenecían antes, si traían alguna mala vibra por ahí pegada, pero lo mejor fue deshacerse de ellos. Y es que véanlos, yo sé que hay personas que les gusta, pero yo no podría. Sobre todo si son como antiguos, que ya tuvieron muchos dueños antes, es un no.